Santo es el Señor, Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, Santo es el Señor. Y amén, y todos cantan aleluya, Israel dirá amén, Israel dirá. Suena, la victoria tenemos ya, el poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai, vencedores somos en Cristo, nuestro escudo es el Shaddai, vencedores somos en Cristo, en Adonai. Destruye y el peligro nos acecha, el sonido de su poderosa voz sobre todo nombre. Yeshua HaMashiach, el tipo poderoso Dios, Jehová Nissi nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es, Adonai era mi proveedor, el Shaddai. Vamos a hacer una pequeña oración para dar paso a la segunda conferencia. Padre, te agradecemos que tú estés aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque no podemos hacer las cosas sin ti. Te necesitamos tu presencia, necesitamos de tu unción, de tu ungüento fresco. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas con la segunda parte de esta conferencia, que nos guíes con tu Espíritu, trayendo una revelación a nuestras vidas acerca de tu pueblo Israel, al cual bendecimos en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús el Mesías. Amén. Muy bien, ¿estáis todos listos para la segunda parte? Muy bien, habéis comido bien. Voy a encomendar a mi hermano Evaristo que si alguien se duerme le meta una colleja, porque después de lo que habéis comido a la digestión puede ser complicada, ¿no? Bien, pues vamos a entrar, si la primera parte ha sido, podemos decir, el primer plato, vamos a lo que es el plato más consistente, ¿no? Espero que la digestión sea buena también. Vamos a entrar en el cuarto punto, que es Romanos capítulos 9 a 11. Tras haber visto en el primer punto lo que es Israel, un pueblo escogido para ser testigo, las raíces judías del cristianismo o de nuestra fe, y de haber visto claramente el judaísmo de Yeshua, vamos a entrar en un tema interesante que no es ni más ni menos que el contenido de los capítulos 9 a 11 de la epístola a los romanos. Y esos capítulos suelen, si permitís la expresión, provocar ciertos zarpullidos en sectores del cristianismo. Incluso en algunos seminarios evangélicos se profundiza el estudio de Romanos hasta el capítulo 8 y a partir del capítulo 12 hasta el 16.
pero se pasa de puntillas a toda velocidad sobre los capítulos 9 a 11, como si estos molestasen o estuviesen fuera de lugar. Es más, si fuera para algunos, incluso los eliminarían directamente. Y es una pena, porque la epístola de los Romanos es uno de los libros de la Biblia, por lo menos bajo mi punto de vista, uno de los libros más maravillosos, y todos sus capítulos son importantes. Obviamente, aunque no vamos a entrar en profundidad sobre el texto de los 3 capítulos mencionados, obviamente por falta de tiempo, nos acercaremos a grandes rasgos a algunos de los puntos cruciales. Romanos en su capítulo 9, versículos 4 a 5, nos deja claro que Dios escogió a su pueblo Israel, pese a sus circunstancias, para traernos todo lo que en la actualidad podemos disfrutar como creyentes cuando se nos dice quienes son israelitas, de los cuales son la adopción y la gloria, los pactos y la promulgación de la ley, las ordenanzas y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. También Romanos 3, en el segundo versículo, nos dice que primero la palabra de Dios fue confiada a los judíos. Cuando leemos en lo que les fueron encomendando los oráculos en referencia a palabra, los oráculos de Dios. Pero desgraciadamente el pueblo de Israel en gran parte, y debido a que los clérigos de la época, los que tenían que enseñar correctamente al pueblo las enseñanzas, recelaban de las enseñanzas de Yeshua por ser muy críticas con sus comportamientos. Y también tenían miedo de la situación política del momento, que era bajo la opresión romana. Y estos no supieron ver en Jesús o en Yeshua al Mesías de Isaías 53, al Mesías sufriente, sino que ellos estaban esperando al Mesías de Zacarías 14, al Mesías triunfante que restauraría al trono de David y libraría a Israel de la opresión. Y esto provoca el lamento del apóstol Pablo en los 3 primeros versículos del capítulo 9. De hecho, este rechazo por parte de Israel, de su Mesías, en el momento de su primera venida, nos ha favorecido como goyim o como gentiles, o sea, no judíos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de abstracción mental. Imaginaros por un momento que todo el pueblo judío en masa hubiese aceptado a Yeshua como el Mesías. ¿Qué sería de los goyim o de los gentiles? De hecho, tal como hemos leído anteriormente, Yeshua vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si el pueblo de Israel hubiese aceptado a su Mesías en su primera venida, no hubiera habido esperanza para los no judíos. Pero Dios, en su gran misericordia y su plan de salvación para toda la humanidad, permitió que el pueblo de Israel rechazase a Yeshua, rechazase a su Mesías, para que los gentiles, goyim o no judíos, tuviesen también acceso a la gloria, a la gracia divina, cumpliéndose así la profecía del Oseas en su capítulo 2, versículos 23, recogida en Romanos 9, 25, donde nos dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y amada a la que no amada. Así como en otros pasajes, siendo ratificado en Romanos 9, 30 y 30 a 33, cuando se nos dice que pues diremos que los gentiles que no perseguían justicia alcanzaron justicia, la justicia que es por fe, pero Israel que sigue la justicia de la ley no la alcanzó en la ley. ¿Por qué? Porque no la seguían por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que crea en él no será avergonzado. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios ha rechazado a Israel? En ninguna manera ni en ningún momento. De hecho, Romanos 11, versículos 1 a 7 nos habla claramente de que Dios no ha rechazado a Israel, no ha rechazado a su pueblo. Únicamente les ha dado un espíritu de estupor hasta el día de hoy para que no vean ni oigan.
O dicho de otra manera, para que no entiendan, tal y como leemos en Romanos capítulo 11, versículos 8 a 10, citando a Deuteronomio 29:4, Salmos 69, 22 a 23 e Isaías 29:10. Romanos 11, 8 a 10 tiene dos finalidades y nos dice, sobre todo en el versículo 11, digo pues, ¿acaso tropezaron para caer? Se refiere a los judíos. De ninguna manera, pero con su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Interesante. Dos finalidades. La primera es que la salvación alcance los gentiles, a los goyim, a los no judíos. El tropiezo de Israel, en parte, es para los gentiles. Es interesante, además, en la festividad de Sukkot, durante los 8 días de la festividad de Sukkot, donde el pueblo de Israel va, o los que están en Jerusalén van al cótel o al muro y tienen el etrog y van bendiciendo y se van girando al oeste, al este, al norte y al sur. Cada día, durante esa semana, ¿sabéis qué recitan? El Salmo 67. Y el Salmo 67 es un salmo que pide por la salvación de las naciones, de los que no son judíos. Y el pueblo de Israel, en su rechazo de la primera venida del Mesías, lo que hizo fue dar la oportunidad a los no judíos de ser salvos. Y la segunda parte de este versículo, la segunda finalidad, es que los gentiles salvos provoquen a celos a los judíos. Y en este punto, todas las iglesias y denominaciones cristianas incluidas han fallado en su cometido. En lugar de llamar a celos a los judíos, los gentiles los persiguieron a través de los siglos, ya desde el principio del segundo siglo de nuestra era, por los propios padres de la Iglesia, los propios maestros de la Iglesia. En cuanto la Iglesia estuvo formada por más gentiles que judíos, gentiles que procedían de la idolatría, de la tradición helenística, se perdieron las raíces judías del mensaje de la palabra, del mensaje de salvación, pasando a adoptar unas raíces humanistas griegas. Esto hizo que muy rápidamente se tratase a los judíos de deicidas y se les quisiese hacer pagar por ello, olvidándose de que cada uno de nosotros, tanto judíos como gentiles, somos responsables de la muerte de Yeshua, tal y como podemos leer en Mateo 20, versículos 18 y la primera parte del versículo 19a, que dice, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, el Bar-Enash, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte. Judíos. Y le entregarán, ¿a quién? A los gentiles, no judíos, para que le escarnezcan, lo azoten y lo crucifiquen. Toda la humanidad. Y se olvidaron que a Yeshua nadie le quitó la vida, sino que Él la puso voluntariamente por nosotros, para reconciliarlos como el Padre, tal y como dice Juan 10:18. Nadie me la quita en relación a la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento de recibí de mi Padre. Jesús murió porque Él quiso. Podría haber dicho, lo siento, que se busquen la vida. Por su amor cumplió con la voluntad del Padre y tomó nuestro lugar. De hecho, el antisemitismo judeofobia que se instaló en la Iglesia y por ende en la sociedad civil llevó a edictos de expulsión de los judíos de diversos países, persecuciones, asesinatos, culpabilizaciones por cualquier tipo de epidemias, y el propio Lutero, al final de su vida, mantuvo posturas abiertamente antisemitas, las cuales dejaron horribles huellas hasta nuestros días, llegando al punto máximo del horror, lo que fue la Shoah o Holocausto en el marco de la Segunda Guerra Mundial, donde 6 millones de judíos fueron asesinados por el mero hecho de ser judíos. Y 1,5 millones de gitanos también fueron asesinados por el mero hecho de ser gitanos. Y podíamos seguir, ¿no? Y todavía en la actualidad siguen las persecuciones veladas o abiertas a través del antisemitismo y antisionismo,
Y el antisionismo es la nueva vertiente modernizada o políticamente correcta del antisemitismo. De hecho, en lugar de llamar a los judíos a celos, en lugar de hacerles descubrir su propio Mesías, la Iglesia cristiana, toda tendencia confundida, ha logrado todo lo contrario, que los judíos diesen la espalda a su Mesías, al Mesías de Israel, al que vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel y por extensión a toda la humanidad, ¿no? Pero Romanos capítulo 11, versículos 12 a 15 nos comunica las siguientes buenas noticias. Y si su transgresión es riqueza del mundo y su fracaso la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi carne y salvar a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión, sino vida entre los muertos? Si el fracaso del pueblo judío al rechazar provisionalmente a su Mesías fue de bendición para toda la humanidad, cuánto más debemos anhelar su plena restauración, ya que será de inmensa bendición para los pueblos y vida de entre los muertos. Tengo el privilegio, tanto mi esposa como yo tenemos el privilegio de conocer numerosos judíos llamados mesiánicos, o nazarenos en algunos casos, judíos que han tenido ese encuentro personal con su Mesías. Y os aseguro que es maravilloso. Qué riqueza. Qué profundidad en la palabra, debido a sus raíces. Raíces judíos a los cuales se les ha caído esa venda que tenían ante sus ojos, de la cual nos habla 2 de Corintios 3:16, y lo cual han completado su fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Siguiendo en Romanos 11, versículos 17 a 24, encontramos el famoso pasaje que nos habla del olivo y de las ramas desgajadas e injertadas. Dice, pero si algunos de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces, ¿las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado? Bien, por incredulidad fueron desgajadas, y tú por la fe estás firme. No seas arrogante, sino teme, porque si Dios no eximió a las ramas naturales, tampoco a ti te eximirá. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para los que cayeron, pero bondad divina para contigo. Si permaneces en la bondad, de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no continúan en incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Dios para injertarlos otra vez. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Interesantísimo, inspirador pasaje del cual nos llama a reflexionar. Cualquiera que entienda un poco de silvicultura o de agricultura sabe que cuando se quiere realizar un injerto para que el receptor del mismo produzca mejores frutos, flores más bonitas, etc., se suele coger un gajo o rama del árbol bueno, y para volver al texto de Romanos, concretamente del olivo, y se injerta en el árbol malo, en el acebuche, o olivo silvestre, ¿no? Pero el texto de Pablo nos habla de otra cosa. Primero nos menciona brancas del olivo que fueron desgajadas por su desobediencia, en referencia al pueblo judío. Y en ningún momento nos dice que todas las ramas fuesen desgajadas, sino que nos dice que algunas de las ramas fueron desgajadas, por lo que deja claro que Dios no ha rechazado a su pueblo Israel. Por otro lado, vemos que se sacan ramas del acebuche u olivo silvestre y se injertan en el olivo, lo cual va en contra de las leyes del injerto. ¿Acaso Pablo se equivocó cuando le dictaba el Espíritu Santo? ¿Acaso el Espíritu Santo se le fue, si me permitís la expresión, se le fue la olla? ¿Se le fue la cabeza y dictó cosas antinaturales? No, en ningún caso, en ningún caso. Lo que leemos en este pasaje es que el olivo es Dios, el Eterno, bendito sea su nombre, a través de la raíz de la cual se alimenta todo el árbol.
dejando claro que el pueblo elegido es Israel, el cual se encuentra incorporado al olivo de forma natural y que mediante Yeshua, ramas del olivo silvestre, del acebuche, del pueblo que no era pueblo, o sea, los gentiles o goyim, han sido injertados en el olivo original, en Dios, junto al pueblo de Israel, saliendo al paso de cualquier teología del reemplazo y otras herejías. La Iglesia no ha reemplazado a Israel, sino que se nutre de la savia que Dios ha dado a su pueblo. Y el cuerpo de los creyentes en Yeshua está hecho un solo pueblo con Israel. Y si algunas ramas originales fueron desgajadas por su desobediencia, por haber vuelto a la espalda a Dios, Dios las puede volver a injertar si se arrepienten, de la misma forma que puede arrancar del árbol las ramas que proceden del acebuche. Hermanos, tenemos promesas. Dios restaurará completamente a su pueblo. Y eso nos lo dice Isaías 29, 18 a 29, Isaías 29, 22 a 24, Isaías 44, 3, Ezequiel 11, 19 a 20, Isaías 59, 20. Volviendo a Romanos 11, 25 a 36, nos dice, y lo voy a leer entero porque es importante, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel hasta que entre, ¿qué? La plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando quite sus pecados, ciertamente en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque así como a vosotros en un tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora en la desobediencia de ellos habéis alcanzado misericordia. Así también ahora estos fueron desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque a todos encerró Dios en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dijo a él primero para que le sea recompensado? Porque de él, por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Así que, hermanos, tengamos siempre presente en nuestras vidas que somos uno con el pueblo judío, el pueblo de Israel, y que nuestro cometido es llamarlos a celos para que conozcan a su Mesías, y en ningún caso debemos sentirnos superiores a ellos, sino todo lo contrario. Israel tiene su cometido y la Iglesia tiene su cometido. Tengamos en cuenta que el nuevo pacto del cual se nos habla en Jeremías capítulo 31, versículos 31 a 34, dado por Dios a su pueblo, ya se está cumpliendo y acabará cumpliéndose del todo. Y que tal como leemos en Hechos 5:31, Dios exalta a Yeshua por príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón a Israel. Y que en base a Zacarías 12:10, cuando los que todavía no hayan conocido a Yeshua como su Mesías lo vean, se arrepentirán. El quinto punto es nuestro comportamiento como creyentes en Yeshua hacia el pueblo elegido. En no pocas ocasiones, desgraciadamente, he oído y visto creyentes rechazar a Israel por cuestiones políticas. Además de oír decir que el Israel de la Biblia no tiene nada que ver con el Israel actual, lo cual es totalmente incorrecto. Con la finalidad, y dicen esto con la finalidad, de justificar posturas antisionistas y posturas pro-palestinas, siendo la nueva forma del antisemitismo, en la cual se afirma que no tienen nada contra los judíos, sino que tienen muchas cosas contra el Estado de Israel moderno. Pero si se rasca un poco, el antisionismo no es otra cosa que antisemitismo disfrazado, ya que rápidamente si salen a la superficie los prejuicios contra los judíos. Si bien es cierto que Israel, al igual que en el pasado, no se ha comportado siempre bien,
y en ocasiones comete acciones criticables, no nos vamos a engañar, no lo es menos que es el pueblo elegido por Dios. Y eso no va a cambiar, guste o disguste a quien guste o disguste. Tengamos claro que el pecado, la desobediencia y el exilio de Israel nunca anularon el pacto de Dios con su pueblo, ni tampoco abrogaron el derecho del pueblo judío a la tierra de Israel. Recordemos que el pacto que Dios hizo con Abraham, tal y como nos narra Génesis 15, fue ratificado y sellado por el propio Dios, ya que sobre Abraham cayó un profundo sopor, como señal y muestra que ese pacto no era un pacto negociado entre Dios y un hombre, sino que era un pacto unilateral realizado por Dios con Abraham. Y por ende, en su descendencia, en Isaac, Jacob y el pueblo de Israel, un pacto eterno, tal como nos dice Jeremías capítulo 32, versículos 37 a 40. De hecho, el pueblo de Israel pagó las consecuencias de su desobediencia a los decretos divinos, y ellos estaban avisados de que eso les ocurriría si desobedecían a Dios, tal como podéis leer en Levítico 26, 14, 46, Deuteronomio 28, 15 a 68 y Salmo 81, 8 a 16. Pero que quede claro, y digo bien, en ningún caso Dios ha roto su pacto con Israel. Y eso lo tenemos que tener clarísimos como creyente. Israel sigue siendo nación ante los ojos de Dios. Jeremías capítulo 31, versículos 10 y 11. Dios ama a Israel por amor a su nombre. Ezequiel 36, 22 a 24. Y el amor de Dios por Israel es eterno. Isaías 54, 8 a 10 y Jeremías 31, 3. Y podría agregar un largo etcétera. Y por si fuera poco, Jeremías 31, versículos 35 a 37 nos dice: así dice Dios, que estableció el sol para alumbrar el día y las leyes de la luna y de las estrellas para alumbrar de noche, que aterroriza el mar y se ponen en consternación sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes se apartaran de delante de mí, dice Dios, entonces también faltará la descendencia de Israel, para no ser nación delante de mí eternamente. Así dice el Señor: si los cielos pudieran ser medidos arriba, o se exploraran los cimientos de la tierra abajo, entonces también yo desecharía la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice el Señor. Hasta el momento, y hasta donde yo sé, ni las leyes divinas sobre la naturaleza se han apartado de delante del Eterno, ni se han podido explorar los cimientos de la tierra, y muchísimo menos los cielos en toda su extensión. Por lo cual, Israel no ha sido desechado como nación y Dios no rompe sus pactos, porque no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Es más, como creyentes cristianos en Dios y en Yeshua, si el Eterno rompiese su compromiso con Israel, podríamos dudar de todo lo que nos dice la Biblia, incluyendo la obra salvífica de Yeshua en la cruz, así como de nuestra salvación. La palabra de Dios o Biblia nos guía e indica cuál debe ser nuestra postura como creyentes vis-a-vis de Israel y del pueblo judío. A continuación vamos a ver, para terminar la ponencia, puntos o actitudes que deben ser las nuestras como cristianos. Primero, Dios no maldice a Israel, por lo cual nosotros tampoco debemos hacerlo. Números 23, 8 nos dice, y habla de Balaam: ¿cómo podré maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré execrar a quien Dios no ha execrado? Si Dios no maldice a su pueblo, tal y como dice Balaam en el pasaje que acabamos de leer, el cual tenía por encargo maldecir al pueblo de Israel, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros, que le debemos tanto al pueblo judío y a su Mesías? Segundo, debemos pedir y rogar por la paz de Jerusalén, tal como nos dice el Salmo 122, 6. Rogad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Este pasaje es muy interesante y mucho más profundo de lo que en sí parece. Más allá de la bendición prometida a los que pidan por la paz de Jerusalén y por extensión la de Israel, tengamos claro que no es un sugerimiento, sino una orden o un mandamiento. Pues realmente cuando pedimos por la paz de Jerusalén, por el shalom perfecto de Dios,
Por la plenitud de Dios estamos pidiendo por la venida del Mesías, el Hijo de Hombre, el Bar Enash, en las nubes, ya que únicamente habrá paz en Jerusalén y habrá paz en Israel cuando Yeshua ponga sus pies en el monte de los olivos y restaure a su pueblo, instaurando el milenio. También debemos ayudar a Israel en su estado de depresión. Isaías 40:1 nos dice: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hay muchas versiones como la Reina Valera del año 60 que dice: consolaos, consolaos, pueblo mío. Lo cual no tiene demasiada lógica, no está bien traducido del todo, porque Israel, a pesar de ser una potencia económica, una startup nation, una potencia militar y un largo etcétera, se encuentra en un estado de depresión espiritual. Y una persona depresiva no puede consolarse a ella misma. No es coherente. Si estás en depresión, no te puedes consolar a ti mismo. Por lo cual, nuestro cometido como creyentes es consolar al pueblo elegido, es consolar a Israel, hablarles de su Mesías, hablarles de su restauración, amarles tal y como son, ya que han sido perseguidos durante casi toda la historia. Y eso no se ha acabado. Si leemos las noticias y buscamos un poco más al fondo, sobre todo en temas financieros, siempre encontramos alguna referencia al poderío económico judío como crítica. Se critica al lobby judío e incluso se ha llegado a culpar a los judíos de la pandemia del COVID-19, sí, en serio. Se ha llegado y sus variantes, se ha llegado a decir, es culpa de los judíos. Es más, cuando se producen noticias sobre el Próximo Oriente, la culpa siempre la tiene Israel. Estén involucrados o no estén involucrados. Como creyentes, nuestro cometido es consolarlos y que, como leemos en los siguientes versículos del capítulo 40 de Isaías, decirles que su Mesías, el Mesías de Israel, está al venir y serán restaurados y serán consolados plenamente. También debemos pedir por la restauración espiritual de Israel. Y aquí tenemos todo un bloque conjunto o todo un pack que se encuentra incluidos en el capítulo 62 del propio profeta Isaías. Y lo podemos dividir en tres partes. La primera parte iría de los versículos 1 a 5, que nos instan, si amamos a Israel y a Jerusalén, a no callar y a anunciar que Israel va a ser restaurada espiritualmente por la llegada del Mesías. El texto nos dice: por amor de Sión no guardaré silencio, por amor de Jerusalén no descansaré hasta que rompa la aurora de su justicia y arda la antorcha de su salvación. Entonces las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será dado un nombre nuevo que la boca del Señor pronunciará. Serás corona fulgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más serás llamada la desamparada, ni tu tierra la desolada, sino que serás llamada Efzibá, o mi deleite está en ella, y tu país Beula, o desposada, porque el amor de Dios estará contigo, y tu tierra tendrá marido, pues como el joven se desposa con su virgen, así tu arquitecto se desposará contigo, y como el novio se goza sobre la novia, así tu Dios se regocijará en ti. Debemos pedir por la restauración de Jerusalén, ya que tal y como hemos leído anteriormente en el Salmo 122:6, esto significa la venida del Mesías. La segunda parte va de los versículos 6 a 9 y nos llama a interceder por Israel, cuando se nos dice: oh Jerusalén, sobre tus muros he emplazado centinelas, nunca se descuidarán ni de día ni de noche. Los que invocáis al Señor, no os deis descanso, no le deis descanso hasta que Él la establezca, hasta que haga de Jerusalén la admiración de la tierra. El Señor lo ha jurado con su diestra y su brazo poderoso. Ya no entregaré tu trigo por comida a tus enemigos, ni los extranjeros se beberán más el vino por el cual tú trabajaste. Los que lo cosechan lo comerán y alabarán al Señor. Los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Tenemos el cometido de ser guardas, centinelas, atalayas. Y no solo eso, debemos importunar a Dios a través de la oración, de la intercesión, recordándole que sus promesas son firmes y que estamos anhelando la prometida restauración de Israel que pasa por la venida del Mesías.
Ya sé que parece raro, ¿no? Importunemos al Señor. Digamos, Señor, Habacuc lo hizo también, ¿eh? Y el Señor no se lo reprochó. Señor, que tú tienes unas promesas, amamos a tu pueblo, queremos ver a tu pueblo salvo. Ven pronto. Y la tercera parte, el tercer bloque del capítulo 62, pasa por preparar, allanar el camino de Israel, tal como leemos en los versículos 10 a 12. Pasad, pasad por las puertas, despejad el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada y limpiadla de piedras. Alzad pendón a los pueblos, el Señor envió un pregón hasta el confín de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí tu Salvador viene. Mirad, el premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo precede. Entonces os llamarán pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán la deseada, ciudad no desamparada. Pasaje que está en concordancia con lo que leemos en Isaías 57:14, cuando nos dice, y se dirá, allanad, allanad la calzada, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Ambos pasajes nos instan a allanar el camino de Israel en cumplimiento de las profecías. Israel es consciente en la actualidad de que además de su Dios, tiene un aliado firme, y eso no pasa por cualquier país en función del gobernante de turno o de las presiones internacionales que harán que pueda o no apoyar a Israel. Israel sabe y es consciente que buena parte, como decía el pastor Miguel al principio, que buena parte del pueblo evangélico, así como una minoría de otras personas que no lo son, apoyan a Israel de forma desinteresada, con apoyo moral, con apoyo material, será a través de donativos o de visitas al país, en oración y también con su benevolencia. Realmente allanar la calzada es apoyar a Israel plenamente, lo que no significa, y lo quiero dejar claro, porque a veces se nos tilda de que vosotros sois unos ciegos, no veis lo que hace Israel. No, apoyar plenamente a Israel no significa que demos el visto bueno a cualquier tipo de actuación que realicen fuera de lugar. Pero sí es cierto que debemos llamarlos a celos con nuestro amor desinteresado, que vean en nosotros unas personas que no proceden del pueblo de Israel, pero que aman a su Dios y esperan la venida de su Mesías. El mismo Mesías, en nuestro caso en la segunda venida, y en el caso de ellos en base a lo que creen en su primera. Pero al fin y a la cuenta, la misma venida, la del Mesías triunfante de Zacarías 14. Y os aseguro que eso es un punto de unión y no te pueden decir que no. Cuando hablas con un judío y dices, mira, tendremos diferencias sobre la persona del Mesías, pero estamos esperando el mismo Mesías. Nosotros en su segunda venida y vosotros en la primera. Pero es el mismo Mesías que estamos esperando. Que vean que estamos deseando su consuelo, que vean que estamos deseando su plena restauración. De hecho, debemos ser pregoneros ante Israel y el mundo de la venida del Mesías. También debemos hacer bien a Jerusalén con nuestra benevolencia y edificar sus muros. El Salmo 51:18 nos dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Esto significa que debemos ayudar a Israel mostrándoles benevolencia, edificando sus muros. ¿A qué nos referimos cuando decimos esto? La verdad que Israel lo que menos necesita son elefantes que entren en la cristalería o entren en la cacharrería. Si bien es cierto que necesitan conocer a su Mesías, no es menos cierto, si me permitís la expresión, que no debemos ir a saco con ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra primera evangelización es el silencio y solo cuando sea necesario abriremos la boca. Y eso es tanto válido como para judíos como no judíos. El cristianismo, todas tendencias confundidas, les ha hecho mucho daño y no suelen diferenciar entre los diferentes tipos de cristianismo en cuanto a este tema. En el nombre de su Mesías se les ha quemado vivos. Los más afortunados los ahogaban antes, pero básicamente se les quemaba vivos. Se les ha torturado, se les ha despojado, se les ha obligado a bautizarse si querían seguir viviendo. Se les ha humillado y un largo etcétera. Y en la actualidad, aunque la situación parezca más calma, más tranquila, no se ha atenuado. Todo lo contrario, el antisemitismo va en aumento. E incluso en países donde prácticamente el antisemitismo no existía,
y puedo dar nombres, Estados Unidos, por ejemplo, el antisemitismo va en aumento día a día. Por lo cual, como creyentes en el Mesías de Israel, en el Dios de Israel, nuestra actitud debe ser de lucha virulenta contra el antisemitismo, contra la judeofobia. Y debemos levantarnos, eso sí, de forma pacífica, que nadie se coja un M16 o un Kalashnikov y salga a hacer barbaridades y diga, no, fue el pastor Carlos que nos lo dijo. No, yo no he dicho eso ni lo diré nunca. Pero sí que es cierto que de forma pacífica, aunque activa, debemos levantarnos contra movimientos como el BDS, boicot, desinversión y sanciones contra Israel, e incluso contra naciones o países que abogan claramente y militan abiertamente por la desaparición y destrucción del Estado de Israel. De hecho, lo que necesita el judío es que le amemos, que vea que nuestra amistad no es fingida, que nuestra amistad es desinteresada, que no esperamos nada a cambio. Sepamos escucharles, que vean que no queremos imponerles nada, que solo queremos estar a su lado. Es importante que vean que les importamos. Y eso pasa por conocer su historia, tanto la del pasado, la bíblica, que más o menos todos la conocemos, porque si abrimos nuestras Biblias, que no pondría mi mano al fuego por el mundo evangélico en ese aspecto hoy en día, pero si abrimos nuestras Biblias, conocemos la historia del pasado de Israel en parte, ¿no? Pero también como la historia actual. Tenemos que conocer aspectos del judaísmo, de su cultura. Y no debemos olvidarnos nunca que las escrituras fueron escritas en un 100% por judíos y con una mentalidad judía. Debemos conocer las fiestas ordenadas por Dios que encontramos en la Biblia, mal llamadas fiestas judías, ya que proceden del propio Eterno. No fue Moisés que las inventó, sino que fue Dios que las dio. Y no tenemos que imponerles las dictadas por el Papa romano de turno u otras corrientes de cristianismo o de pensamiento. En ningún momento debemos pensar que espiritualmente somos superiores a ellos por haber conocido a su Mesías, ya que no es así. Únicamente, y digo bien, únicamente, hemos tenido el privilegio, la gracia y la bendición de habernos encontrado con el Mesías de Israel, con su Mesías. Y cuando ellos se abran a nosotras, quieran que les expliquemos el porqué de nuestra fe, no queramos darles lecciones teológicas, ya que si son estudiosos, nos pueden dar un baño, os lo aseguro. A mí no me ha pasado, pero conozco judíos tradicionales, y Miriam se está riendo, mi esposa, porque conocemos uno en particular que vive en Jerusalén, que ya puede venir cualquier teólogo de los nuestros a intentar darle lecciones. ¿Va a salir escarmentado? No, lo siguiente. Entonces, no intentemos darles lecciones teológicas. Tenemos que actuar con humildad, con amor, que no crean que queramos compartir una religión que no van a aceptar, sino que queremos compartir nuestra relación con su Dios, con su Mesías, con el Mesías de Israel. Y por favor, nunca queramos convertir a los judíos en cristianos. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Estoy diciendo una herejía? No. Solo estoy diciendo, y si no me habéis entendido, levantáis la mano y lo vuelvo a explicar. Solo estoy diciendo que un judío que acepta a Yeshua o a Jesús como su Mesías es un judío que completa su fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es un judío que va a seguir respetando las fiestas ordenadas por Dios en la Biblia y no la que el cristianismo se ha inventado o transformado. Es un judío que se va a comportar como los apóstoles, que respetaban el Shabbat, los cuales se reunían en la sinagoga o en el templo en Shabbat, el día de descanso, y el domingo, día del Señor, se juntaban con los demás hermanos en el Mesías. Es un judío que seguirá respetando las leyes sobre alimentación, las leyes de Levítico, no las kashrut o kosher, las leyes de Levítico, etcétera, etcétera, etcétera. Al fin y a la cuenta, es un judío en toda su plenitud. Y podría seguir hablando, y mi esposa no me va a contradecir, podría seguir hablando horas sobre Israel y cuál debe ser nuestra postura vis-a-vis del pueblo judío, pero aquí lo vamos a dejar. No me cabe la menor duda, y me vais... Sí, hermana.
No, no eran las fiestas de la luna. Bueno, no eran las fiestas de la luna. Mire, realmente lo que celebraban era Rosh Hodesh. Rosh Hodesh es el inicio es cabeza del mes. Entonces, me voy a desviar un poco del tema, si me permitís, pero bueno, para dar respuesta a la hermana. Normalmente el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote, una vez al año, entraba en el lugar santísimo, después de haber hecho 2 sacrificios, de haberse pasado toda la noche en vela, para pedir que Dios pudiese tapar o perdonar el pecado del pueblo. Bien. Pasado ese día Dios ponía pues un manto de limpieza sobre el pueblo. Es más, es interesante que Dios dice, no veo maldad en mi pueblo. A ver, ¿el pueblo de Israel no era malo? ¿Dios estaba ciego? No. Pero ante los ojos de Dios se había pedido perdón con los sacrificios correspondientes. ¿Qué pasaba? Ya no lo voy a decir al día siguiente. El mismo día había gente que pecaba. Lo cual había toda una serie de sacrificios que cada persona podía ir a hacer. Yo he pecado, voy al templo, traigo lo que corresponda y lo sacrifico, para que Dios me perdone mis pecados. Hoy en día tenemos el gran privilegio de que Yeshua tomó nuestro lugar y fue sacrificado y no necesitamos hacer eso. Pero en aquella época se tenía que hacer. Entonces, en la cabeza del mes, en Rosh Hodesh, que era cuando salía la luna nueva, ¿qué pasaba? Que había un sacrificio en el templo por todo el pueblo. Y ese sacrificio era como mantener como un manto de pureza sobre el pueblo, para que Dios siguiese viendo al pueblo como limpio. Es más, es interesante que es un texto que dice, si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo y verdadero para perdonarlos. Cuando Jesús dice esto, no es Jesús directamente, en las epístolas cuando se dice esto, o en Apocalipsis, no se refiere directamente a gente no creyente, se refiere a cristianos, a gente que pertenece a la iglesia. Y es el mismo principio. Por la sangre de Cristo somos salvos, somos sanos. Pero no dejamos de pecar, ¿verdad? Lo haremos por omisión, lo haremos involuntariamente, en algunos casos voluntariamente, pero en teoría el que dice que no peca, miente. Entonces, cuando ese pasaje dice que nos acerquemos al Señor porque Él es justo, fiel y verdadero, es el mismo principio que el comienzo del mes. Vamos a Dios, le pedimos perdón y Él sigue poniendo ese manto de pureza sobre nosotros, por la sangre de Jesús, obviamente. Y el día que vemos a su presencia, pues Jesús dirá, sí, es verdad, este era lo que era y ha hecho lo que ha hecho, pero está limpio. Espero que haya contestado a su pregunta. Pues bien, no me cabe la menor duda y me diréis y con razón, que podía haber entrado o mencionado diversos aspectos más o habría podido profundizar más en otros, ¿no? Pero pese a todo, y pese a que igual os he dejado todavía, bueno, espero que os haya dejado con ganas de oír más y aprender más. Y eso va a pasar porque abréis vuestras Biblias y os intereséis más por el pueblo de Israel y vayáis a vuestros pastores, sea Lizardo, sea Moisés, sea Miguel, y los que sois de la iglesia, que yo tengo el privilegio de poder copastorear, pues venir a mí y os intentaremos explicar más sobre el tema, ¿no? Pero deseo realmente que este estudio compartido hoy haya sido de bendición para vosotros, sea bendición para vuestra vida. Y si teníais alguna duda o si teníais algún concepto no claro en cuanto a del por qué como cristianos, como creyentes en Yeshua HaMashiach tenemos que amar al pueblo de Israel, espero que con esto pues lo hayáis tenido claro. Que el Señor os bendiga. Y el aplauso muy fuerte y para el Señor, para mí no, a mí no me interesa. Muy interesante todo esto y realmente buscaremos el tiempo para seguir siendo instruidos en esta verdad. Y con respecto a la conversión del pueblo judío que todos anhelamos, todos quisiéramos, pero no es en nuestro tiempo ni es a nuestra forma. Tiene que ser el Señor y como una revelación. Porque
cuando un grupo de judíos llamados discípulos del Señor estaban con él en Cesarea Filipos, Jesús le preguntó: ¿quién decís que soy yo? ¿Quién dice la gente que yo soy? Pues que Jeremías, que esto, que aquello. Y dice: bueno, ¿y vosotros qué pensáis? ¿Quién soy? Entonces Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor le dijo: bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la conversión verdadera, esa es la conversión del judío. ¿Por qué? Porque es una revelación que tiene que llegar a ellos. El cristianismo tradicional, pues por toda Europa ha tratado de convertirlos desde siempre, con fuego, con agua, quemándoles, quitándoles cosas. Y de ahí pues muchas familias huyeron a muchos lugares, y algunos de nosotros venimos de algunas familias de estas. Pero todo a su tiempo. Y el Mesías viene, y viene pronto, y entonces mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por mí como quien lloran por el unigénito del Padre. Entonces es cuando todo Israel será salvo. Pero es una revelación de lo alto. Es un error que se ha cometido, presionando al pueblo de Israel para que se convierta. Amado, Dios tiene un tiempo para ellos, porque ellos fueron primeros, antes que nosotros, son nuestros hermanos mayores. Y estoy muy agradecido con Dios y también con Carlos por esto, porque es muy bueno, es una bendición. Y también agradecidos por los que han podido venir, y agradecidos por esta iglesia. Gracias por acogernos. Así que también gracias por la bendición de ver esas pequeñitas que danzando de esa forma. Es inspirador, así que damos gracias a Dios. Vamos a terminar esto y vamos a ponernos de pie y vamos a orar para despedirnos. Dios, te damos gracias porque nos has permitido pasar un buen tiempo, Señor, recibiendo palabra revelada que va a alimentar nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque en algunos has traído algo nuevo, en otros has confirmado. Y yo te agradezco, Señor, porque ciertamente tú estás a las puertas. El verano está cerca, Señor, y tu venida está inmediata, Señor. Y estamos preparando y allanando el camino, Señor, para que eso pueda ocurrir, para que pueda haber, Señor amado, esa consolación de Israel, esa preparación para ese encuentro, Señor, de ti con tu pueblo. Gracias, Señor. Bendecimos Israel. Oramos por Jerusalén, oramos por Israel, Señor. Trae paz a Jerusalén, Señor. Trae esa paz, trae una protección, Señor, sobre Israel. Que ellos, Señor, pronto puedan estar abriendo los ojos a ti, Señor. Y te pido, Señor, por aquellos judíos, aquellos israelitas que se han convertido a ti, Señor. Aquellos pastores que están llevando congregaciones mesiánicas que están en Israel. Síguelos ayudando, sígueles revelándote a ellos, Señor, y que ellos también puedan ser esa punta de lanza, Señor, para la transformación de tu pueblo. Les bendecimos y bendecimos, Señor amado, a los gobernantes, Padre, para que tú te glorifiques también en ellos. Señor, perdona todo pecado, pero guarda a tu pueblo, por favor. Tu sangre fue derramada también por ellos. Tu sangre ha sido derramada, Señor, por tu pueblo. Gracias, Señor. Y despídenos y llévanos con bien, Señor, a casa, en el nombre de Jesús. Amén, amén.
Que el Señor os bendiga. Ya os avisaremos de parte de la Asociación Sefarat Tibatenu cuándo será la próxima conferencia. Así que vayan con Dios. Sí, que no quede nada, dice Elizardo.